al oír la historia de esos discípulos que tuvieron ese privilegio, pues dice que manifestó incredulidad. Y el Señor luego entonces se manifiesta a Tomás. ¿Qué expresó Tomás cuando Jesús se le aparece a él? Mire cómo dice la Biblia en el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esas son palabras del Señor Jesús a Tomás cuando se le apareció. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjese usted que los discípulos reconocían la divinidad del Señor Jesús. Reconocía que Cristo es Dios. Y aquí Tomás lo expresa elocuentemente cuando expresa: Señor mío y Dios mío. Si Jesús en realidad no era Dios, ¿qué era lo que correspondía en este momento? Que Jesús hubiera rechazado estas expresiones que estaba transmitiendo Tomás, pero eso no ocurrió. Jesús enseñó, Jesús respaldó la idea de que Él era Dios. En Lucas capítulo 24 se da un suceso de adoración a Cristo. Sabe que la adoración pertenece solamente a Dios. Sin embargo, la Biblia nos narra que Jesús recibió adoración. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículo 52, dice la Escritura: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjese, los discípulos adoraron a Jesús y el mismo Señor Jesús había expresado anteriormente: al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. O viceversa, dice el texto: al Señor tu Dios, a ese solo Dios debes adorar y debes servir. Así que ¿cómo es que lo encontramos recibiendo adoración? Porque eso también es otra evidencia de que Él es Dios. Y luego, si está claro que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, entonces nos queda definir quién es el Espíritu Santo. Y lo primero que debemos saber es que el Espíritu es una persona. Y es muy importante que, aunque vamos a añadir y vamos a verificar que el Espíritu Santo también es Dios, vamos a comenzar por decir que es una persona. Y enfatizamos esto porque hay enseñanzas donde se dice que el Espíritu es una fuerza impersonal. Pero afirma esto la Biblia y debemos comenzar por esclarecernos de qué es una persona. Hay quien piensa que persona está relacionado con cuerpo. Los animales, sin embargo, tienen cuerpo y no son personas. No vamos a pensar que ningún caballo, que ningún perro es persona. Todo el mundo está claro de que ellos no tienen atributos de persona, aunque ellos poseen cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace persona? Bueno, lo que nos hace persona son los atributos de las emociones, de la voluntad y del raciocinio. Esto nos hace persona. Y el Espíritu Santo es un ser incorpóreo. Dios es un ser incorpóreo. A eso se refirió también cuando el Señor les animó a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a adorarlo, aunque sea invisible, aunque sea incorpóreo, aunque no sea tangible. La Biblia nos llama a adorarlo y que eso es algo auténtico. Eso es lo que quiere decir la palabra verdad, que aunque es invisible y no puede ser palpado por la mano humana, sin embargo, eso no quita su realidad. Así que el Espíritu evidencia emociones, el Espíritu evidencia voluntad, el Espíritu evidencia raciocinio. Vamos a ver tres textos para cada uno de estos aspectos que nos dicen que efectivamente el Espíritu Santo es persona. El primero es, vamos a pensar en que el Espíritu tiene el atributo de las emociones. Bueno, para eso nos sirve Efesios capítulo 4, versículo 30. Mire cómo dice la Biblia en Efesios 4:30: y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Tiene emociones el Espíritu Santo? ¿Puede el Espíritu Santo entristecerse? Solamente nosotros sabemos que solamente una persona puede tener este tipo de reacciones. Y la Biblia dice que es posible que los creyentes, con nuestro actuar, pues hagamos sentir al Espíritu pleno, gozoso, o, como dice este texto específicamente, pueda ser entristecido. No contristéis al Espíritu Santo. También el Espíritu Santo tiene voluntad, es decir, el Espíritu Santo toma decisiones. Solamente una persona en sus facultades puede tomar decisiones, puede decidir entre dos alternativas. Bueno, la Biblia afirma que el Espíritu hace esto. Y específicamente cuando la Biblia habla de los dones, la Biblia, el trabajo de repartir los dones espirituales es del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, que el Espíritu Santo reparte los dones. ¿Y cómo reparte los dones? Dice la Biblia aquí, leo textualmente: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Él tiene voluntad, Él reparte los dones según su voluntad. Cuando dice según, es decir, como Él quiere. Sí, ahí encontramos el otro aspecto. Y también el Espíritu es guía, el Espíritu es maestro, lo que nos habla de raciocinio. Mire cómo dice Juan 14, 26, Evangelio de Juan 14, 26, nos enseña que el Espíritu Santo es un maestro, el Espíritu Santo es un guía. Juan 14, 26 expresa: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo desarrolla una labor de magisterio. Él es un maestro. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí encontramos datos que hablan de la personalidad del Espíritu Santo. Y encontramos en esos versículos, y quiero decirle, estos versículos que acabo de mencionar solamente son una muestra, porque la Biblia, en toda la Escritura está esparcido muchísimos versículos que hablan de que el Espíritu tiene emociones, que el Espíritu tiene voluntad, que el Espíritu tiene raciocinio, y que por tanto el Espíritu es una persona. Ahora, vamos un paso más, como ya habíamos anunciado. El Espíritu es persona, pero el Espíritu tiene la cualidad de ser una persona singular, de ser una persona única, característica, porque es una persona divina. Un texto o dos textos que evidencian que el Espíritu Santo es Dios. Mire, por ejemplo, Hechos capítulo 5, el libro de Hechos que acabamos de estudiar, tiene una historia donde podemos implícitamente aprender que el Espíritu es Dios. Si nosotros observamos detenidamente la enseñanza bíblica, enseguida nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llamando al Espíritu Dios. Por si alguien dice, bueno, yo quisiera encontrar un texto donde efectivamente al Espíritu se le llama Dios, pues aquí en Hechos capítulo 5, que narra el suceso famoso de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Dice que estas personas vendieron una propiedad trajeron a los pies de los apóstoles el dinero en el cual aquí habían vendido la propiedad, y el apóstol preguntó si era ese el precio en el que habían vendido la propiedad, y ellos dijeron que ese era el precio. En realidad no era ese el precio. Ellos la habían vendido en más, pero habían apartado una parte para ellos en lo que no había pecado. Ese no era el problema. Ellos podían verse quedado con todo, porque nunca le fue mandado por Dios a que vendieran la propiedad. Pero el asunto, el pecado estuvo en que ellos dijeron mentiras. Ellos dijeron a los apóstoles que habían vendido en eso, cuando en realidad lo habían vendido en otro precio su propiedad. Y aquí en este texto habla, el apóstol intercambia
que ha mentido al Espíritu con que ha mentido a Dios. Intercambia que la mentira fue a Dios, pero que también fue al Espíritu. Mire cómo dice la Biblia en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién mintió según Pedro en este versículo 3? Al Espíritu Santo. Ahora, mire cómo dice el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, si el Espíritu Santo no es Dios, no hay razón para decir que ha mentido a Dios, ha mentido al Espíritu Santo. La razón es que Dios y el Espíritu son el mismo ser. Este es un texto elocuente que da razón de eso. También habíamos visto que Cristo es Dios, ya lo habíamos visto. Y hay también muchas ocasiones donde se habla que donde está la presencia del Espíritu, en realidad está la presencia del mismo Cristo. Y que al Espíritu se le llama el Espíritu de Cristo. Así que si bien el Espíritu está en igualdad con el Padre, también el Espíritu está en igualdad de posibilidades con el Hijo. Mire cómo nos enseña Romanos capítulo 8, la epístola a los Romanos capítulo 8, hablando de cómo debemos proyectar la vida cristiana en el Espíritu. Capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está diciendo que un creyente, un verdadero hijo de Dios, cuenta con la presencia del Espíritu en su vida. Y vamos a estar viendo que si el Espíritu de Dios no está en un creyente, en realidad no se es cristiano. Pues dice allí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sigue diciendo el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ¿quién es el Espíritu Santo que mora en el creyente? El Espíritu de Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros. Ahora, nosotros sabemos que el Cristo encarnado no puede ser el que esté en nosotros. Porque no es posible que en su encarnación nosotros fuéramos morada de él. ¿Cómo Cristo está morando en los creyentes? ¿Cómo Cristo está presente en los creyentes? Es a través de la presencia del Espíritu Santo. Allí dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y vuelvo a leer este versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, que ¿cómo Cristo puede estar en nosotros? Si Cristo estaba encarnado y Cristo ascendió a los cielos y la Biblia dice que está a la diestra de Dios Padre. Bueno, Cristo está en nosotros a través de la presencia del Espíritu, y esta es otra evidencia de la que nos da la Escritura para hablar del Espíritu como Dios mismo, como una persona divina. Cristo mismo morando en el creyente. Ahora, hasta ahora hemos dicho que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y hemos dicho también que no hay tres dioses, sino un solo Dios. Y la explicación que hemos tenido también en la historia los cristianos para hablar de esto es que y tratando de refinar los términos para explicarnos, es que Dios es un solo ser en tres personas. Claro, con cada uno de los seres humanos que está sobre la tierra no coincide coincide el ser y la persona. Por ejemplo, yo soy un ser y soy también una persona, pero en Dios no coincide el ser y la persona. Dios es un solo ser, pero en tres personas. Donde hay 100 seres humanos, hay 100 personas.
pero donde está el ser divino hay tres personas, porque Dios es colectivo y Dios es individual al mismo tiempo. Dios es colectividad e individualidad simultáneamente. Al mismo tiempo, el ser divino es un solo Dios y Dios existe en tres personas desde la eternidad. Hay muchas analogías que pudiéramos usar. Por supuesto que las analogías siempre serán incompletas. Las analogías nos dan un asomo, las analogías nos dan una idea de lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. Pudiéramos pensar, para un poco tener una vaga idea de este misterio trinitario, pudiéramos pensar en el agua, que la esencia del agua puede existir en tres formas, y que puede existir en tres formas al mismo tiempo. El agua puede estar en estado sólido, puede estar en estado gaseoso, o puede estar en estado líquido y ser la misma esencia del agua. Ahí encontramos una ilustración que nos habla cómo la misma esencia, el agua verdadera, puede estar en estos tres estados. También podemos poner otro ejemplo de cómo las tres personas divinas, un solo Dios puede estar llevando a cabo tres diferentes funciones, tres diferentes roles. Eso lo podemos ver con el ejemplo de que yo al mismo tiempo soy esposo, soy hijo y soy padre. Ahí en una misma persona se puede desarrollar esa diversidad de funciones. Así también en el caso de Dios, que a través de las tres personas divinas desarrolla tres funciones, tres roles. Y por eso cuando hablamos de la Trinidad también debemos tener muy claro que cada una de esas personas divinas desarrolla un papel, juega un papel en el plan de salvación, en los propósitos divinos. ¿Y es importante para los cristianos conocer la Trinidad? Por supuesto que sí, porque conocer la Trinidad y experimentar también al ser divino, pues completa la obra y el propósito de Dios en cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que el Padre es el origen y sustentador de todas las cosas, pero ese Padre celestial que creó el mundo y que creó un mundo perfecto, que es Dios y sustenta, surgió que esa creación perfecta que Él creó se echó a perder y entró el mal. Y la segunda persona de la Trinidad no es el Padre quien murió en la cruz, sino que es la segunda persona de la Trinidad quien murió en la cruz. Dios se hizo hombre y Dios participó de la naturaleza humana, se hizo lo que nosotros somos, y entonces es a través del Señor Jesús que aparece un camino, a través de la segunda persona de la Trinidad, un camino para llegar al Padre. Por eso Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, de ahí la importancia también de los roles de cada persona divina y también la importancia de entender los conceptos trinitarios. Cristo es la manifestación, la revelación de Dios para los hombres. Y Cristo revela al Padre y también provee los medios para la salvación. Ahora, el Espíritu Santo, que es el tema y que vamos a estar ampliando en próximos estudios, el Espíritu Santo no es tampoco el que murió en la cruz, pero es el que nos aplica los recursos que el Señor Jesucristo nos ganó y dispuso en la cruz del Calvario. ¿Cómo es aplicada la salvación a nuestras vidas? A través de la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien aplica la salvación. El Padre creó el mundo pecó, Dios proveyó en su segunda persona a un Salvador, y luego que Cristo fue al cielo, proveyó al Espíritu Santo, que es el ser divino también, que habita en el creyente y aplica todo lo que Cristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Bueno, es muy importante que nosotros estemos animados porque existe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios con nosotros. Y alguien ponía el ejemplo que
una persona con el Espíritu Santo es una persona que puede estar en pie. Alguien que disfruta de la presencia del Espíritu es alguien que puede pararse frente a las luchas, frente a las dificultades, porque Dios está con él en esa persona espiritual divina que nos acompaña. Y de la misma manera que un saco solo no se podría parar nunca. Siempre que intentáramos al saco tenerlo parado, para tenerlo erguido, el saco caería al piso. Solamente un saco lleno puede estar en pie. Solamente alguien que le acompañe la obra del Espíritu puede estar en pie frente a los diferentes retos. Entonces, que Dios les bendiga y vamos a continuar en el próximo jueves añadiendo aspectos y conociendo más del Espíritu Santo.